Incómoda escasez. Incómoda escasez. ¿Cuántos se sienten incómodos de que no tienen lo suficiente? ¿O cuántos se sienten incómodos con lo que tienen? En este trimestre, amados hermanos, estamos viendo una temática llamada eterna felicidad. Pero, ¿qué pasa, hermano Arcia? Solamente han hablado de una parte negativa, de una parte de lo que nos da sufrimiento, más bien. Lo que pasa es que para comprender la eterna felicidad que Dios nos da desde ya, debemos de entender primeramente la magnitud del sufrimiento. Sí, nosotros ya sabemos qué es sufrir. ¿Quién no ha sufrido? Todos sufrimos. Podemos estar en este momento sufriendo. Pero lo que hemos descubierto en estos mensajes, en este trimestre, amados hermanos, es de dónde viene este sufrimiento. En el primer mensaje nos preguntamos eso precisamente. ¿Por qué existe el sufrimiento? Allí nosotros descubrimos el origen del sufrimiento desde el libro primero de la Biblia, el Génesis. Y es en este libro, en Génesis, que hemos analizado el origen de todo sufrimiento. Todo lo que nos causa incomodidad, dolor, molestia. Y usted y yo, que ya somos cristianos, podemos estar experimentando todavía esto. Entonces, para salir de esto, debemos de comprender de dónde viene. Entonces, el primer domingo estuvimos hablando en Génesis 2:17 acerca de por qué existe el sufrimiento. ¿Qué decía la palabra de Dios allí? Dios le dijo al hombre, no vas a comer del fruto prohibido. El día que de él comas, ciertamente morirás. Él comió, desobedeció a la voluntad de Dios y entonces murió. Al morir, o al comenzar a morir, es que comenzamos a ver todo el sufrimiento. Eso lo vimos al principio. ¿Y cómo se ha manifestado ese sufrimiento en nosotros? En primer lugar, nuestro hermano Ever nos explicaba acerca de que allí comienza la enemistad. Allí comienzan las enemistades. Y las enemistades con las otras personas. Dicen los científicos que una de las principales causas de la felicidad o del bienestar de una persona es llevarse bien con otros. Asimismo, una de las principales fuentes de insatisfacción es llevarse mal con otras personas. Si usted tiene malas relaciones con otras personas, sea su esposa, esposo, sus familiares, los hermanos, los vecinos, los compañeros de trabajo, el jefe, si usted tiene una mala relación, entonces usted va a experimentar mucho dolor, sufrimiento y satisfacción. De hecho, la mayoría de nuestros sufrimientos que experimentamos día a día tiene que ver con otras personas. Pero ¿de dónde viene eso? Allí nuestro hermano Ever nos explicaba que el ser humano fue creado perfecto, Dios creó todo perfecto, pero como el humano pecó, Dios dijo estas palabras. Y vamos a irnos a Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 17. ¿Qué sucede aquí? Génesis capítulo 3, versículo 14. Ya cuando Dios hace la sentencia a cada uno de las personas que habían estado involucradas en la desobediencia. Adán, Eva y la serpiente. Entonces, Génesis 3:13, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Primero desde el 12 le dice al hombre, ¿qué hiciste? El hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El 13, ¿qué hiciste, mujer? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Verso 14, y Jehová dijo a la serpiente es Satanás, y nos lo explicaba el hermano Román con el tema poderes malignos. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Porque Satanás instó a la mujer a pecar y la mujer instó al hombre a pecar. Normalmente pasa así, de hecho. Satanás incita a una mujer y la mujer incita al hombre. Desde el inicio, esto pasa así. ¿Qué es lo que Dios le dice a la serpiente? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Allí inicia la enemistad. Antes de eso no habían enemistades. Adán y Eva se llevaban bien. Adán y Eva se llevaban bien con Dios. Y ellos se llevaban bien con las criaturas espirituales, con otros ángeles también se llevaban bien. Es por eso que cuando la serpiente se le acerca, algunos dicen que era un animal como tal una serpiente conocemos nosotros, otros dicen que la palabra serpiente realmente no significa literalmente un animal, sino un serafín. Entonces, Adán y Eva vivían bien con Dios, entre ellos, porque eran esposos. Entre ellos todo estaba bien, entre Dios todo estaba bien, entre los animales todo estaba bien, entre los ángeles todo estaba bien, pero ahí comienza la enemistad. ¿Qué dijo Dios? Pondré enemistad. Y ahí vienen todos los enemigos que usted y yo tenemos hoy en día, lo cual es origen del sufrimiento. Eso lo vimos con el hermano Eber. Luego el versículo 16, y el hermano Román. Luego en el versículo 16... nuestro hermano Luis nos exponía el origen de la vida difícil, una vida difícil que experimentamos muchas veces nosotros, una vida llena de dolor. Y la mayoría de las investigaciones sociales arroja que ¿quién sufre más? Adivine usted. ¿Quién cree usted que sufre más, según las últimas estadísticas? ¿El varón o la mujer? ¿Qué dice el público? La mujer sufre más que el hombre. En efecto, dicen las últimas investigaciones que una mujer en promedio sufre más que el hombre. El hombre es más indiferente, más apático, menos apegado, si hay una cosa para la otra. Pero la mujer es muy emocional y por lo cual sufre mucho. Se estresa fácilmente, se llena de ansiedad, se queja de muchas cosas. En cambio el hombre parece apático, indiferente y pareciera que no le importan las cosas. Así parece el hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde viene esa vida difícil que experimentamos? Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ok, hermano Arce, usted está aquí hablando de que es en el embarazo, sí. Pero cuando nosotros vemos la realidad, la mujer sufre todo el tiempo. Normalmente la mujer está sufriendo. Normalmente está llorando, normalmente está sufriendo, normalmente está angustiada, estresada. Más o menos en lo que tengo 25 años, más o menos 26 años, que tengo de existir con conciencia un poco más o menos, puedo comprobar más o menos también de que efectivamente podemos ver a los varones así y a las mujeres sufriendo. Y por eso salió una serie famosa y dice, lo que callamos las mujeres. ¿Sí o no? Es cierto. ¿Por qué no salió un programa llamado Lo que callamos los hombres? Porque no pasa, ¿verdad? Aunque dicen unos que hay cosas que nos callamos los hombres. ¿Será cierto eso, hermano Bismar? Así es, dice. Pero salió el programa Lo que callamos las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer vive sufriendo. La mujer es un ser sufriente, llena de dolores, de sufrimiento, de llanto, de tristeza. Solo noten lo que dice el proverbio, lo que dice Dios con respecto a los hijos. Dice, el hijo sabio alegra al padre. O sea, el padre se enorgullece, se alegra de que el hijo que tiene es sabio, es inteligente, está avanzando, es exitoso. Pero no menciona nada de la madre. ¿Hasta dónde menciona a la madre? Pero el hijo necio es tristeza de la madre. ¿Ya se fijó? No es que el padre no se entristezca y no es que la madre no se alegre cuando el hijo es sabio y el otro es triste. Pero le afecta más el dolor de saber que el hijo es necio. ¿A quién? A la mujer. Por eso la Biblia dice, y el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces la madre sufre más por un hijo necio. La madre sufre más por un hijo de viaje, rebelde. Entonces, ¿pero por qué, hermano? ¿Por qué razón las mujeres, podemos decir, las mujeres dicen, ¿por qué sufrimos más? Y los hombres parecieran que no sufren tanto como nosotros, dice. Porque el inicio del dolor lo puso Dios, amados hermanos.
Dios dijo estas palabras. Es muy importante que las hermanas aquí comprendan esto. ¿De dónde viene mi vida difícil? Viene porque en Génesis 3:16 Dios le dijo a la mujer, multiplicaré tus dolores. Multiplicaré tus dolores. Y multiplicar dolor significa también que usted iba a ser más sensible al mismo, al dolor. Por eso ya hemos hablado, la mujer es más sensible al dolor que el hombre. Sobre todo el emocional, está más estresada la mujer que el hombre, está más ansiosa la mujer que el hombre, está más angustiada y afligida la mujer que el varón. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios dijo, multiplicaré los dolores, con dolor darás a luz tus hijos. Por eso sufren las damas. ¿Pero por qué nos está diciendo esto, hermano Arcia? ¿Para que suframos más? No, es para que usted como mujer, porque ya voy con los varones, a continuación, es para que usted como mujer, como cristiana, pueda entender que el origen del sufrimiento de la mujer comenzó porque Dios así lo quiso. Como consecuencia de la mujer haber estado lejos de su varón y andar hablando con serpientes que no tenían que hablar nada. ¿Ya? Porque ojo lo que dice el versículo 17. Lo que dice el verso que ya leímos, el verso 13. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Mujer, ¿qué has hecho? Entonces dice la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Pero ya se fijó que esa respuesta de la mujer no es excusa ante Dios. Dios no le dijo, es cierto, mira, mamita, yo te comprendo. Mira, hijita, mira, Eva, te entiendo, fíjate que tienes toda la razón. No le dijo eso. Porque muchas veces las damas desean ser comprendidas y ser entendidas, pero lo que a veces nos olvidamos es que darle la razón no es comprensión. ¿Ya? Darle la razón no es comprensión. Entonces muchas veces queremos que nos dé la razón y lo pensamos de que eso es comprensión. Entonces si no le damos la razón, dice, no me entiendes. No, no es así. Dios le dijo a la mujer le dijo a Dios primero, la serpiente me engañó y yo comí. Buena excusa, le dice Dios, tenés razón, fíjate, te comprendo, te entiendo. Realmente fuiste engañada, así que voy a pasar por alto esto que has hecho porque te entiendo. No fue así. ¿Fue así? No, no fue así. Eso no es una excusa. No es que si la mujer es engañada es una excusa ante Dios. No es una excusa. Es muy importante que la dama cristiana debe entender el origen del sufrimiento de una mujer porque usted es mujer. Entonces debe de entender que decirle a Dios, me engañó la serpiente, no es excusa. Y yo comí por la serpiente, no. Entonces, ¿cuál es el origen del dolor, del sufrimiento? De que las damas muchas veces se sienten abrumadas con los problemas, estresadas, angustiadas. Porque Dios dijo, multiplicaré en gran manera el dolor en tu vida, tu sufrimiento. Y lo voy a multiplicar porque vas a ser más sensible a él, al dolor, al sufrimiento. Por eso la vida de una mujer es más difícil que la vida de un hombre, según la perspectiva de las mismas damas que me han compartido. Los hombres viven felices, dice, muchas han expresado así. Nosotras sufrimos más. Y es cierto. Entonces, ¿pero por qué? Diosito, danos una explicación en la palabra de por qué una dama va a sufrir más que un hombre. Aquí está. Voy a multiplicar los dolores. Dios le dijo a Eva, debe estar claro que no tenías que andar lejos de tu esposo. No tenías que andar lejos de tu esposo. No tenías que andar lejos de Adán. Porque Adán, ¿dónde estaba aquí? Pregunto. ¿Qué se hizo el hombre? ¿Por qué andabas largo de Adán hablando con serpientes que no tenías que hablar? Entonces le da eso. Pero no solo le dice eso a la mujer. A la mujer le da otra cosa que también la llena de sufrimiento y dolor. Dice aquí el versículo 16. Después de decirle, multiplicaré tus dolores, le dice,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, él te va a gobernar. Cosa seria para una dama. Bueno, vamos a preguntar, ¿a cuántas damas les gusta ser gobernadas por su varón? No puede ser, no dijo, ni un amén escuché, ni al fondo escuché un amén. No puede ser posible. Es correcto. ¿Por qué razón? Permítanme, hermanas, ¿por qué razón no hay ningún amén? Porque fíjense que este es un castigo de Dios. ¿Ya se fija? O sea, es natural pensar de que un castigo no es agradable. Por eso no es agradable. Porque Dios está diciéndole, mira mujer, tú estarás sujeta a tu marido. Tu deseo será para tu marido, lo vas a querer complacer, pero él te va a gobernar. Mire. Entonces, ¿por qué le dice estas palabras? Como castigo. Por eso no es agradable para una dama. Y ustedes ya han visto los movimientos feministas, que las mujeres son poderosas, que las mujeres aquí, que las mujeres allá. Y así dicen las mujeres del mundo. Y las mujeres del mundo se van al extremo con el feminismo, queriendo ser superiores a los varones. Entonces, este es un castigo. Y por eso es que usted muchas veces no se va a sentir cómoda. Va a sufrir. Porque, pero ¿por qué la mayoría se casan? ¿Por qué la mayoría, o tal vez no se casan, pero buscan un compañero? ¿Por qué? Es una paradoja. La mujer no quiere ser gobernada por un varón, pero sí quiere tener un compañero. Es lo que dice el versículo 15. Tu deseo, mire, tu deseo será para tu marido. O sea, vas a desear estar con tu marido. ¿Ya se fijó qué paradoja la que Dios le puso a la mujer, por Dios? ¡Qué paradoja! Tu deseo, o sea, vas a desearlo a él, pero te va a gobernar. ¡Qué paradoja! Es agridulce eso, ¿verdad? Es como un amor-odio, es agridulce. Lo deseo, pero me incomoda que me gobierne. ¿Ya? Son las palabras de Dios tras andar hablando con serpientes que no tienen que hablar nada. Esa es la consecuencia. Entonces de ahí viene una vida difícil para la mujer, porque Dios multiplica sus dolores y su deseo para su marido, pero él la va a gobernar. Y a ese momento no dice que sea bueno el marido o malo o regular. Ahí no dice eso. No dice ahí, ojo, damas, y él te va a gobernar siempre y cuando él sea un buen marido. Ahí entonces déjate, te va a gobernar. Aunque sea buen marido, aunque sea mal marido. Ahí dice. ¿Ya se fijó? Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? De que la mujer busca cómo gobernar. Y es por eso que la doctrina de la iglesia, hasta el día de hoy, tiene dos cosas particulares con respecto al ministerio de la dama en la iglesia. Una dama no puede dirigir en la iglesia, no puede predicar ni enseñar. Es porque aquí está el origen. ¿Ya se fijó? Entonces, porque andaba hablando con serpientes que no tenía que hablar nada. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué Dios todavía prohíbe eso hasta el día de hoy si yo no tengo culpa, yo no soy Eva? Una dama puede decir, yo no soy Eva. Sí, la Eva fue aquella, es cierto, aquella fue la que habló con la serpiente, aquella fue la que le dio el fruto, es cierto. Pero luego hay una naturaleza, no caída, no pecaminosa, pero sí una tendencia en una dama. Por eso dice ahí, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará a ti. Ahí viene una vida difícil. Pero luego, verso 17, y al hombre le dijo, ¿dónde están los varones? Amén. Ahora viene lo duro del hombre. Ya nos fijamos en lo duro, en la vida difícil y sufriente que una mujer tiene siendo dominada por los varones y siendo sensible al dolor. Ahora viene el varón. Entonces Dios Jehová le dijo al hombre, al varón, le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿No se fijó? Ahora viene la sentencia dura para el varón, para el hombre. ¿Cuál es la sentencia dura? Y aquí vamos a analizar entonces y vamos a descubrir por qué es que muchas veces usted y yo experimentamos una incómoda escasez. ¿Por qué usted siente que trabaja y los reales se le hacen agua? ¿Por qué razón? ¿Usted ha sentido eso alguna vez? A veces uno tiene un trabajo y no le da. Y a veces uno tiene un trabajo y le aumentan el trabajo y no le da. Y a veces dos trabajan y no le da. Y a veces uno asciende más y no le da. Y a veces uno que no tiene trabajo y a veces le da. ¿Y por qué a veces pasa eso? Porque aquí vamos a descubrir, amados hermanos, qué pasó con la tierra. ¿Qué sucede con el terreno? ¿Qué sucede con la producción? ¿Por qué se me hace agua en los reales? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué vivo yo en escasez? Dice usted. ¿Por qué vivimos la mayoría de las personas en pobreza? ¿Acaso Dios no creó un universo abundante de recursos y riquezas? Sí. Entonces, ¿por qué usted y yo experimentamos escasez? ¿Por qué? Por esta razón. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Aquí está el origen de la escasez. Ya vimos el origen del dolor, el origen del sufrimiento, el origen de la enemistad, todo lo que nos lleva al sufrimiento. El origen de dolor, enemistades, sufrimiento, dominación. Ahí ya lo vimos. Ahora el origen de la incómoda escasez. ¿Cuál es? El origen de la incómoda escasez que experimentamos es porque Dios le dijo al hombre: maldita es la tierra por tu causa. Eso es lo que dice acá en el versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. Examinemos esto entonces. ¿Qué significa que la tierra sea maldita? Maldecir es, lo voy a descomponer, maldecir. Al revés, para que se entienda más, es decir mal, ¿sí o no? Maldecir es decir mal. Cuando Dios dice, maldita será la tierra por tu causa, es porque Dios en ese momento va a declarar maldición sobre la tierra. Y la maldición aquí la viene contando Dios. Vamos a ver, ¿de qué se trata es la maldición que Dios le dio a la tierra? ¿De qué se trata? Lo vamos a experimentar, pero lo vamos a ver. Pero antes, ¿por qué Dios? ¿Cuáles son las causas de haber maldecido la tierra? Dios. ¿Qué dice el verso 17? Y el hombre dijo: ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Note esto interesante, amados hermanos. ¿Por qué Dios le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa? Note las palabras que Dios usa al hombre. A la mujer, ¿qué le dijo? Sí. ¿Qué le dijo a la mujer? Pondré enemistad, multiplicaré los dolores. Y previamente, en el 13, Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Podemos inferir entonces que Dios le dice a la mujer: por lo que has hecho, dejarte engañar, comer, darle al hombre, le viene la consecuencia. Esa consecuencia específica. Note qué importante esto. Porque tal vez podemos pasar desapercibido este dato importante porque todo lo encasillamos con el pecado de comer el fruto. Pero no solo es eso. Usted y yo podemos encasillar toda esta consecuencia como porque comieron del fruto prohibido. Es que no es así. Antes, Dios le había dicho: del día que él coma ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa de comer del fruto? Es la muerte, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la consecuencia directa de que la mujer específicamente esté dominada y esté con un deseo y tenga dolores? No es el fruto en sí, sino por cuanto esto hiciste. ¿Ya? En el caso del hombre, amados hermanos, es igual.
Tanto la mujer como el hombre reciben la consecuencia directa de la desobediencia de comer el fruto porque ambos mueren. Pero al específicamente Dios hablarle al hombre, así como le habló específicamente a la mujer, significa que el hombre va a morir por el fruto, pero va a tener que sufrir una escasez porque, ¿qué hizo él? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer antes que a Dios. Amados hermanos, así como la mujer tiene la debilidad de escuchar a serpientes y alejarse del varón, así el varón tiene la debilidad de escuchar a la mujer antes que a Dios. Mire, el hombre escuchó la voz de su mujer antes que la voz de Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué lo menciona? Porque eso es muy frecuente. El hombre, amados hermanos, el varón, hablo del varón, del masculino, no de varón y mujer, del varón específicamente. ¿Qué le dice Dios? Amados hermanos, ¿por cuánto obedeciste? Mire, pero qué interesante la palabra que usa Dios, obediencia. Y ahí no era que el hombre domina a la mujer, es que Dios le dijo a la mujer precisamente eso, porque la mujer tiene la tendencia de decirle al hombre y el hombre obedecer la voz de la mujer. Mire, la mujer tiene la tendencia de decirle al hombre qué es lo que tiene que hacer y el varón obedecer la voz de la mujer. Esa es la tendencia que tiene el varón y la mujer. Por eso, como la mujer quiere decirle al hombre lo que tiene que hacer, el Señor interviene y la para e invierte los roles, invierte los papeles, diciendo, no, suave, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dice Dios. Tú quieres decirle al hombre lo que tiene que hacer y él te obedece. No, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y tú obedeciste la voz de tu mujer, entonces vas a sufrir una incómoda escasez. Mire, vas a sufrir incómodas escaseces. Un montón. Eso, note este detalle que se puede pasar por alto. No lo pase por alto. A la mujer Dios la sujeta al varón porque le dijo al hombre qué tenía que hacer y él obedeció la voz de ella, de Eva. Y ahorita reflexionemos, los casados. ¿Dónde están los casados? Amén. Amén. Los casados. ¿Acaso nos pasa eso o no nos pasa eso? ¿O nunca nos pasa eso, por ejemplo? Las esposas no han sentido esa tendencia de decirle al marido qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y nosotros los varones no sentimos esa tendencia para no tener pleito, para no tener conflicto, para no tener contrariedad. Aunque uno sabe que no es así, cede a lo que ella me está diciendo. Es cierto. Ya veo muchos varones hacerle asentar con sus cabezas. Porque los varones no queremos estar peleando. Los varones no quieren el pleito, no quieren discutir. ¿Sí o no? Los varones no les gusta pelear, no les gusta discutir. Las mujeres hablan 300 palabras y el hombre 100 palabras. Según la neurociencia, mire, la mujer habla 3 veces más que el hombre. Entonces viene el marido y la mujer le dice esto, lo otro. Dale pues, ya está pues. Y usted en el fondo sabe que no es así. No es así. Entonces el hombre cede muchas veces. Y ahí viene ¿qué? La escasez. La incómoda escasez viene ahí. ¿Sí? Entonces la mujer quiere decirle al hombre, mira, comete este fruto, mira, no hagas esto, mira lo otro. Y el hombre, por no discutir, por no pelear, por no llevarle la contraria, para ya no escucharla más, porque el hombre viene y se harta y se cansa de escuchar lo mismo y lo mismo, lo que hace el hombre es una salida fácil. Y ese es el error del varón. Ese es el error del hombre. Una salida fácil. Y eso es no asumir el liderazgo.
Eso no es asumir el liderazgo. Entonces Adán no asumió el liderazgo en la casa, en el matrimonio. No asumió el liderazgo, sino que obedeciste la voz de tu mujer. Espero que no me linchen las damas, las esposas, los esposos acá después. Pero es la palabra que estamos viendo acá. Porque son las palabras de Dios las que Él dice a Adán: tú obedeciste la voz de tu mujer cuando sabías que yo te había dado otra cosa. ¿Eso qué significa, hermano Archa? Que ignoremos a nuestras esposas, que no les hagamos caso, que no hablen, ¿no? Lo que aquí está diciendo Dios es que cuando usted y yo como varones obedecemos a la voz de la esposa, cuando eso es contrario a lo que Dios me está diciendo. Cuando eso es contrario a la palabra. Cuando eso es contrario a los principios de la palabra de Dios. Cuando eso es contrario. Porque ¿qué Dios había dicho? ¿Qué había dicho Dios? No comerás. ¿Eso dijo Dios, sí o no? Ok, estamos claros lo que Dios dijo. Pero la mujer dice come. Y ya se fijó que en el Génesis, este es otro detalle poderoso. Usted ya se fijó que en el Génesis no dice, cuando la mujer le dio, mira aquí, mira qué interesante. Génesis capítulo 3, verso 6. Cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, estoy en Génesis 3, 6, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ya se fijó lo que dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ok, ahí desobedecieron. Pero ya se fijó, amados hermanos y amigos, que en el versículo 6 no dice que Eva le haya hablado algo al hombre. No dice. Ahí dice solo que tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando usted se queda con ese relato, parece que la mujer solo se lo llevó y él no dijo nada, solo la vio así y lo agarró. Pero no fue así, porque cuando usted lee en el versículo 17, lo que Dios le dice, se da cuenta que la mujer le habló. Mire, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. En el 6 solo se ve que se lo lleva, pero en el 17 se ve que le habló. Porque si no, no le dice la voz de tu mujer. O sea, tuvo una voz, ella sí habló. Obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, ella le habló a él. Le tuvo que hablar. Le habló. Entonces la dama habla que el hombre, al no asumir el papel de líder, entonces cede a lo que la dama le está diciendo e insistiendo, y cuando es contrario a la voluntad de Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿cuál es la consecuencia? Maldita es la tierra por tu causa. Ahí está la causa de la escasez, de que el varón no asuma el liderazgo. Ese es el origen de la escasez, de la incómoda escasez. Ustedes se han fijado, amados hermanos, que tenemos una sociedad de consumo que ha instado a las damas, a las mujeres, a trabajar y generar ingresos. ¿Sí o no? Esto es duro, agarrémonos con lo que vamos a decir ahorita. Pero aquí la palabra de Dios no le dice a la mujer que genere una producción. Pero es que esa era en la antigüedad, hermano Arce, ahorita son otros tiempos. Espéreme, avanzar. Al hombre le dice que él iba a producir. Pero ¿qué nos ha vendido la sociedad de consumo? Si usted analiza un poco la historia, hace 70 años, 1950 o 1900 o en el inicio de la era industrial, el salario del varón era suficiente para toda la casa. Era suficiente. Pero, por la codicia del ser humano, entonces la inflación sube, los salarios bajan y ya no es suficiente el salario del hombre, nada más. Eso lo hace ¿quiénes? Los espíritus malignos y los poderes terrenales que codician en este mundo y controlan el sistema llamado la Matrix. Entonces, fuerza a la familia
Esos son ataques del diablo a la familia, a entonces que la mujer también tenga que trabajar. Por un lado, la economía se ajusta, entonces el salario que era de solo uno, que era suficiente para la casa, lo corta a la mitad, 50%, para que el otro 50% se complete el 100% que uno podía en 1950 para atrás. Eso por un lado. Y por el otro lado, como el diablo ha venido metiéndole poco a poco, a lo largo de décadas, esta filosofía feminista a las damas, a las mujeres. Entonces dicen las mujeres, yo voy a trabajar, yo voy a tener ingresos. Y se hace a la par del hombre, a la par en lo económico. Y cuando la mujer está a la par de lo económico o superior, ya no hay sujeción. Podemos tener excepciones, que podemos tener eso, pero mire lo que dice la palabra de Dios acá. ¿De dónde viene la escasez? ¿De dónde viene la incómoda escasez? ¿De dónde viene? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces la tierra es maldita porque no produce suficiente. Entonces viene usted y dice, no puede ser, no produzco lo suficiente, necesito que la otra trabaje también, porque no se produce lo suficiente. ¿Por qué? Porque Adán, obedeciste a la voz de tu mujer y la tierra es maldita por tu causa. ¿Cuál es la maldición de la tierra? La maldición de la tierra es la siguiente: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está el sufrimiento del hombre, porque la satisfacción del varón, mire bien qué interesante, es que él pueda proveer. ¿Ya? Hay algo configurado en el cerebro masculino que a él le gusta proveer. Cuando él provee es un campeón. Cuando él logra, cuando él es proveedor, logra cosas. Entonces, cuando él provee, ese es magia para el, eso es música para el cerebro. Eso es una alegría para el cerebro del varón, cuando él provee. Pero, cuando no provee, entonces toda la masculinidad es reducida y entonces la mujer usurpa el lugar del varón y ella dirige la casa. Ella dice sí o no. Ella dice sí, sí o no, no. Porque controla la economía, controla los medios económicos. Cuando antes la mujer controlaba el sexo y el varón controlaba el matrimonio. Ese era el sistema bíblico. Pero al no controlar la economía, el hombre, entonces la masculinidad del hombre se va a pique. Y comenzamos de nuevo. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no comerás. Maldita será la tierra por tu causa. Del versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. A mí me gustaría compartir una imagen en la pantalla. Vamos a pedirle a mi hermanita, por favor, que si puede compartir la diapositiva de la plantita que está ahí. Y yo me puse a ver qué era eso de los espinos y los cardos. Porque la maldición de Dios sobre la tierra, porque Adán comió del fruto al haber escuchado la voz de la mujer, es que la tierra iba a producir cardos y espinos. ¿Qué significan cardos y espinos? Entonces, aquí les comparto qué significan en la Biblia los cardos y los espinos. Mire, dice, procede del vocablo hebreo dardar, que significa a distintas plantas que pertenecen a la especie silvestre. Ahí lo pueden ver en pantalla. Mire, cardos, esos son cardos, pero no se deje engañar por esto bonito que se mira de la flor. Nada que ver. Va a ver qué interesante. Son especies silvestres herbáceas, como pueden ver en sus pantallas. Esos son los cardos, cuyas hojas poseen espinas. Hasta las hojas poseen espinas. Usted conoce la rosa, ¿verdad? Bonita la rosa, tiene espinas en el tallo, en las hojas no. Esta tiene hasta en las hojas, todo está cubierto de espinas. Uy, qué feo. Estos son los cardos. Mire qué interesante, ¿qué son los cardos? Esta planta al crecer llega a tener una altura de 1 metro. Tanto las hojas como los tallos son espinosos.
Por eso son difíciles de tocar. Por lo general son rectos y con ramificaciones en su parte superior. Las flores se presentan en diversas tonalidades. Las mismas son de aspecto sedoso, como lo pueden ver ahí, sedoso un poco, y suave. Solo abre su capullo un día y luego se seca. Solo un día abre su capullo y luego se seca. ¿Qué le quiere dar a entender Dios a Adán cuando le dice, espinos y cardos te producirá la tierra? O sea, qué bonito, y luego se secó, se le acabó. Escasez. ¿Qué más significan los cardos? El borde del cardo es irregular y su tallo es duro. Las espinas que crecen en su tronco le sirven a estas plantitas de protección contra los animales. La cabezuela es de forma cilíndrica donde brotan las flores, como se mira ahí. Estos crecen en zonas desérticas. Mire, en el desierto crecen estas plantitas. Entonces la tierra se convirtió en un desierto para el ser humano, en un desierto que no produce nada, que produce escasez. Además de suelos arenosos y rocosos, abundan en los caseríos, pastizales y cultivos de abono. Incluso llega a abarcar grandes extensiones de terreno. Ellos pueden durar muchos años. Numerosos investigadores señalan que es de origen europeo y tiene propiedades diuréticas. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el cardo? Las escrituras, amados hermanos, mencionan la frase en Génesis. Aquí está. ¿Qué significaba eso? Que Adán y por ende sus descendientes debían enfrentarse a estos molestos cardos al cultivar la tierra. ¿Ya? La tierra iba a ser cultivable, sí, pero se iban a enfrentar Adán y sus descendientes con estos molestos cardos. Este no daría su fruto, solo espinos y cardones nacerían. Este no da fruto, solo son espinos. Solo es una plantita incómoda, que si la quiere agarrar se pincha. Qué horrible son los cardos y los espinos. Asimismo, las semillas de esta planta se esparcen rápido. Oiga la maldición de Dios sobre la tierra. Espinos y cardos te producirá. Los espinos y los cardos crecen rápido en las zonas abandonadas y desoladas. Por ese motivo, les costaría sembrar y obtener cosechas de árboles frutales y vegetales. Y por ende, la escasez. Qué interesante lo que Dios le está diciendo a Adán. Espinos y cardos te producirá la tierra. O sea, te va a costar producir. Vas a producir escasamente. Vas a producir y te vas a enfrentar a estos espinos feos, desagradables, incómodos. Y ojo, si te fresqueas un poco, se te crece rápido. ¿Ya se fijó? Adán no conocía eso hasta ese momento. ¿Qué conoció Adán? Adán conoció abundancia, ¿sí o no? Adán ve árboles, frutas, solo paseaba y agarraba la fruta y ya está. Y así, o sea, no era tan duro, pero aquí Dios le dice, ahora te va a hacer duro esto. Te va a costar, porque ves, te va a producir, fíjate, vas a tener que arrancarlo, tenés que hacerte paso, te vas a doler la cabeza. Y la palabra en hebreo que dice, con dolor comerás el fruto de la tierra, se traduce a, qué interesante, se traduce a, con muchas preocupaciones comerás de la tierra. Eso significa. Nosotros lo vemos en la Reina Valera con dolor, pero en hebreo significa con preocupaciones comerás de la tierra. Entonces las preocupaciones por la economía, por la escasez, por la producción baja, viene desde Adán. Desde ahí, desde que Dios dijo, maldita es la tierra por tu causa. Maldita que va a tener esto, va a producir cardos, espinos. Entonces va a ser tan escaso que la mujer tiene que hacer eso también. Y como la mujer, Dios no le llamó al trabajo, el trabajo para la mujer es más duro que para el varón. Es más duro, es más pesado. Yo solamente escucho testimonios de hermanas
de que les tocó duro, trabajar duro, duro. Y se terminan enfermando, se terminan estresando, angustiándose. Duro, duro. ¿Por qué? Porque Dios no las llamó a trabajar, pero tienen que hacerlo porque hay una escasez. ¿Ya se fijó? Hay una escasez. Entonces, también sufren y el hombre sufre. Porque el hombre, a diferencia de la dama, muchas veces es que el hombre se realiza en el trabajo, en proveer, en producir. En cambio, Pablo a Timoteo le dice, pero se realizará engendrando hijos. Pero ese es un tema interesante también. Entonces, mire lo que pasa aquí. Estos cardos llegarían a ser estorbo para la producción. Para la producción. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene? Viene del origen. Con el sudor de tu rostro, 19, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, una vida miserable. Una vida miserable. Dice Dios, finalmente, después de decirle al hombre, porque le hiciste caso a tu mujer, vas a tener escasez, con preocupaciones vas a trabajar, no te será suficiente, se te va a ir el dinero como agua, la tierra es maldita porque no produces bien, espinos cardos te producirá, con preocupaciones vas a hacer. Finalmente le dice Dios a Adán, mire bien, con el sudor de tu rostro vas a comer así el pan todos los días. Le dice Dios, en otras palabras, cada día te va a tocar trabajar y te va a tocar preocuparte y no va a ser ni suficiente, ni siquiera. Y así uno y otro día, durante todos los días de tu vida te vas a vivir lleno de preocupaciones y angustias y dolor, porque vas a tener espinos y cardos. Así vas a pasar siempre, con escasez, con espinos, con cardos. Por eso, porque desobedeciste mi voz, porque obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Por qué? Porque comiste del árbol que te dije que no lo comiera. Por eso todos los días vas a vivir en una incómoda escasez, lleno de preocupaciones, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, hasta que te mueras. Qué duro Diosito, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos que Dios, buena onda, me ama, que Dios bendíceme. Pero el sufrimiento viene porque Dios nos dio un castigo duro a la humanidad. ¿Sí o no? Dios dijo cosas duras y ya le hemos leído. Por eso, amados hermanos, no se moleste cuando usted escucha un mensaje duro, porque Dios siempre fue duro, la verdad. Dios siempre fue así. Es normal, desde el principio. Dios le dice, vas a vivir escaso y te va a costar ganarte los reales hasta que te mueres. Qué terrible. Es una vida miserable, ¿sí o no? La que Dios le da a Adán. ¿Verdad que sí es miserable esa vida? Es miserable. Todos los días, preocupado, no tienes suficiente, espinos y cardos, hasta que vuelvas al polvo. Qué horrible. Y cuando ahí se miran 900 años que vivió el pobre Adán, imagínense. Usted tiene 40, 50 años y ya está cansado de la vida. Este hombre vivió 900 y pico de años, Adán, y todos los días de los 900 años que vivió, los vivió horrible. Los vivió con una incómoda escasez. Amados hermanos, hemos visto entonces el origen de uno de nuestros principales sufrimientos en la vida. La incómoda escasez. ¿De dónde viene la escasez? Del pecado. ¿Y esto qué con nosotros hoy en día? Pues esto, amados hermanos, que hoy hemos visto, es para que usted y yo, que hoy somos cristianos, podamos comprender, podamos entender de que muchas veces el sufrimiento que vivimos porque no hay dinero, porque hay escasez, porque no le da la plata, aunque uno trabaje, el otro trabaje, ¿por qué es? Porque viene de que estamos en un mundo de escasez. Estamos en una tierra maldecida por Dios por los espinos y los cardos. Estamos muchas veces
obedeciendo a la voz de su mujer siendo varón. Y la mujer oyendo a serpientes que no tiene que oír. Porque aparte de que eso es desde la antigüedad, también eso aplíquelo a su matrimonio. Mire, aplíquelo a su vida. Esta palabra es para que entendamos, sí, que estamos en un mundo de sufrimiento, de dolor, de escasez, porque al principio pasó esto, pero además de eso, esta palabra es para que pueda entender, amados hermanos, que en su matrimonio, hoy, específicamente en el 2023, yo puedo estar generando escasez y incómoda escasez porque no estoy liderando como varón, sino que la mujer está liderando. O la mujer está escuchando serpientes que no tiene que oír. Y por eso de ahí viene su incómoda escasez. Así que, amados hermanos, les invito a reflexionar con este conocimiento que ahora ya tienen, con esta reflexión que ahora hemos compartido. Y pregúntese usted, ¿cómo está mi matrimonio a los casados? Y si usted dice, no, mi matrimonio está al 100, el esposo va al 100 y la mujer va al 100, gloria a Dios. Entonces allí usted descarta de que su incómoda escasez no es por eso, sino que son por otros factores. Pero eso lo vamos a estar viendo con la ayuda de Dios. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga y vamos a invitar a nuestro hermano Luis a que nos pueda presidir.